Bien, buenas tardes. Vamos a continuar avanzando, ¿cierto?, con lo que corresponde la unidad temática número 3, herramientas de gestión en mantenimiento, ¿ya? Y particularmente vamos a revisar lo relacionado con RCM, el mantenimiento centrado en confiabilidad, el RCM, en su parte número 1, ¿ya? Tenemos cierto que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto a la fecha y relacionado particularmente con el mantenimiento centrado en confiabilidad. Luego vamos a continuar y vamos a revisar todo lo relacionado con una de las principales herramientas de gestión de mantenimiento, que es el RCM, que dentro de las metodologías que hemos revisado es una de las metodologías que es, si bien podríamos decir que una de las más importantes, porque es la que hoy en día más se aplica dentro de lo que es la gestión del mantenimiento. El RCM es una de las metodologías más aplicadas y que por lo tanto la vamos a desarrollar y la vamos a presentar con bastante detalle, a objeto de que sea una metodología que ustedes estén en condiciones de poder aplicarla si se ven enfrentados a una situación donde tenga que establecer tareas de mantenimiento para desarrollar los planes y también una estrategia de mantención dentro de lo que es una empresa. Vamos a explicar su historia, vamos a explicar su desarrollo, y ya hemos adelantado algo sobre cómo se aplica y cuáles son los principales elementos que participan, ¿ya? Pero continuando, ¿cierto?, con lo que ha sido el resumen, nosotros dentro de lo que es las metodologías que hemos revisado y que terminamos de revisar, digamos, en detalle hoy día en la mañana, está el RBM, que en conjunto, ¿cierto?, con el RBI, entendiendo que el RBM es mantenimiento basado en riesgo y el RBI es inspección basado en riesgo, ¿ya? En el caso del RBM, su protocolo de aplicación es muy similar a lo que es al protocolo de aplicación de lo que es la ISO 31000, que es gestión de riesgo, entendiendo que el RBM se aplica, ¿cierto?, para poder mitigar los principales riesgos asociados, ¿cierto?, a las fallas que pueden ocurrir en los equipos industriales y afectar a lo que es el negocio. Ahora, básicamente el RBM tiene la característica que se aplica particularmente, ¿cierto?, en aquellos procesos industriales en donde el nivel de riesgos es muy alto y donde las consecuencias que puede tener una falla son consecuencias catastróficas. Mirado esto desde el punto de vista de las consecuencias a las personas, desde el punto de vista de lo que es salud y seguridad, consecuencias, ¿cierto?, también sobre la parte económica financiera, consecuencia también desde el punto de vista de la sustentabilidad, es decir, sobre aspectos relacionados con el medio ambiente y también con las comunidades, y consecuencias del tipo estratégica que tienen relación con consecuencias desde el punto de vista de lo que es el prestigio de la empresa, o también desde el punto de vista legal, ¿ya? Este protocolo de aplicación, lo dijimos, ¿cierto?, tiene características muy similares al que se aplica para el caso de lo que es la gestión de riesgo en mantenimiento, es decir, de la ISO 31000, y destacando, ¿cierto?, de que en el caso del mantenimiento basado en riesgo, lo que es la probabilidad es una probabilidad del tipo estocástica, que es la probabilidad del riesgo o la probabilidad de falla de algún sistema que pudiera generar, ¿cierto?, una consecuencia. Se calcula a través de lo que es probabilidades estocásticas,
y utiliza, ¿cierto?, como herramienta para determinar la probabilidad a través de un análisis causa-efecto, todo lo que es el análisis también del árbol de falla. Luego eso se evalúan los riesgos, entendiendo, ¿cierto?, que la evaluación es hacer una evaluación contra lo que es el nivel de aceptación del riesgo por parte de la compañía o de la empresa versus los niveles de riesgos que han sido calculados. Aquellos riesgos que son de alto y bajo y nivel medio es donde focalizamos nuestras acciones y en donde focalizamos también nuestros mayores esfuerzos y recursos, ¿ya? Para dar lugar a través de esta focalización a un programa de mantenimiento, ¿ya? Y posteriormente al desarrollo de ese programa de mantenimiento que me va a permitir mitigar los riesgos, damos lugar, ¿cierto?, a lo que es la aplicación del plan de mantenimiento. Para el caso de lo que es la inspección o el procedimiento para aplicar en RBI, señalamos, ¿cierto?, de que esos protocolos se describen con bastante detalle y atención en lo que es la norma API 580, así también con apoyo de la norma API 581, donde está la principal base documental para la aplicación de la norma, y que consiste básicamente en la selección del sistema que se va a evaluar, la recopilación de la información, la estimación de las consecuencias, la estimación de las probabilidades, el cálculo y evaluación de riesgo, la emisión de los resultados y la elaboración de un plan de inspección y luego la ejecución de ese plan. Vamos a iniciar, o por lo menos describimos, ¿cierto?, dentro del resumen, todo lo relacionado con el mantenimiento centrado en riesgo, donde presentamos el mantenimiento centrado en riesgo y explicamos que su base, ¿cierto?, está en las 7 preguntas del RCM, ¿ya? Y posteriormente, para dar respuesta a través de lo que son las herramientas de mitigación de los riesgos o evitar, ¿cierto?, las consecuencias de las fallas, que es donde se focaliza el RCM, tenemos todas las secuencias a aplicar a través de lo que es un árbol de decisión, que nos va señalando que dependiendo de las características de la falla, el tipo de mantenimiento que nosotros debemos aplicar, y que si no encontramos un tipo de mantenimiento del tipo predictivo o mantenimiento a condición, tenemos que pensar en un mantenimiento del tipo preventivo, cíclico de reparación, o en un preventivo cíclico de sustitución. En el caso, ¿cierto?, y eso lo explica el árbol de decisión, en el caso de que no encontremos una actividad del tipo proactiva, es decir, antes de la falla, y esa falla afecte a alguno de los factores del HSEC, nosotros tenemos que pensar, ¿cierto?, en hacer alguna tarea de búsqueda de falla, o en su efecto, si no encontramos una tarea de búsqueda de falla, tenemos que focalizarnos, ¿cierto?, en lo que es el rediseño. Pero si la falla afecta a alguno de los factores del HSEC, de ninguna manera nosotros podemos permitirnos trabajar bajo la condición de un mantenimiento a la falla. El análisis también se hace en el caso de que se traten de fallas no operacionales y fallas operacionales, y en el caso de las fallas operacionales y no operacionales, la principal decisión se basa fundamentalmente en que si de costo-beneficio es favorable el hecho de aplicar el mantenimiento preventivo o predictivo, se aplica. Si no lo es, si no es beneficioso desde el punto de vista de los costos, necesariamente nosotros debemos dejar fallar. Ahora, si la actividad definitivamente yo puedo, si esa falla yo la pudiera aislar y no influye desde el punto de vista ni siquiera operacional o no operacional, yo no debo, básicamente, no debiera hacer nada frente a la situación.
¿Mm? Y la tercera metodología que revisamos es una metodología que nace en Japón, ¿cierto? Y que es el TPM, y el TPM se focaliza en buscar metodologías que permitan eliminar, eliminar básicamente las pérdidas, y fundamentalmente identifica tres aspectos claves en cuanto a las pérdidas: los tiempos muertos del sistema productivo, el funcionamiento inferior a la capacidad de los activos, y productos defectuosos o mal funcionamiento de las operaciones de un equipo, ¿cierto? Que a mí me llevan, ¿cierto?, a tener que muchas veces a reprocesar o enviar a chatarra los materiales que se están procesando. ¿Mm? El TPM se basa en 8 pilares, se basa fundamentalmente en la aplicación de las 5S. Las 5S es una metodología japonesa que señala, ¿cierto?, la importancia que tiene que ver con la organización de los recursos y sistemas, el orden, la limpieza en el puesto de trabajo, y lo que es la disciplina, y tener esa disciplina como parte de la filosofía del trabajo. Y los 8 pilares consideran ciertos aspectos relevantes para el mantenimiento, como son las mejoras enfocadas, el mantenimiento autónomo, el mantenimiento planificado, quizás uno de los, el mantenimiento de calidad. Y el quinto pilar habla sobre lo que es la prevención del mantenimiento, que básicamente se focaliza en aspectos relacionados con mantenibilidad y confiabilidad en proyectos, y que señala, ¿cierto?, que es el aspecto clave para que yo logre durante la etapa de operación, y lo relacionado con la confiabilidad operacional, y también los aspectos de mantenibilidad que contribuyen, ¿cierto?, a lo que es la confiabilidad operacional, y así lograr la integridad operacional necesaria que nos permita alcanzar los resultados que buscamos en la empresa desde el punto de vista de lo que es rentabilidad, sustentabilidad, resultados en relación de no agredir los factores del HSEC, y los resultados asociados a alcanzar niveles competitivos en base a lo que es productividad, calidad y flexibilidad en los procesos, ¿ya? El sexto pilar del TPM está relacionado con todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de las áreas soporte, que son aquellas áreas que no están directamente vinculadas con la producción, pero que evidentemente eh, generan una condición adecuada, ¿cierto?, para alcanzar los mayores niveles de confiabilidad operacional, particularmente desde el punto de vista de lo que son los servicios a las personas. ¿Mm? El séptimo pilar tiene que ver con la polivalencia y el desarrollo de habilidades, que también está muy cercano, ¿cierto?, a lo que es el desarrollo de lo que es la confiabilidad humana en la confiabilidad operacional, y que básicamente lo que busca, ¿cierto?, es el desarrollo de competencias, es decir, que las personas tengan los conocimientos, las habilidades y un nivel de motivación adecuada para alcanzar el nivel de confiabilidad operacional que andamos buscando, y con ello la integridad operacional. Y finalmente, ¿cierto?, los aspectos relacionados con seguridad y el entorno, que dice relación particularmente con aquellos factores vinculados con el HSEC que forman parte, ¿cierto?, de lo que es la integridad operacional, entendiendo, ¿cierto?, que la seguridad y el entorno lo que busca, ¿cierto?, es que los procesos industriales se desarrollen de manera competitiva, con resultados económicos, sustentables y sin agredir los factores del HSEC, es decir, sin agresión sin agredir a las personas, sin agredir a las comunidades, sin agredir, ¿cierto?, a lo que es el medio ambiente. Esos son los 8 pilares del TPM, que los vamos a desarrollar en detalle también cuando revisemos, ¿cierto?, esta metodología. ¿Mm? Ese, digamos, es una suerte de resumen de lo que hemos visto, ¿ya? Y que revisamos, digamos, ya en la clase de la mañana, revisamos en detalle todo lo relacionado con el mantenimiento y la inspección basado en riesgo, ¿ya?
Dentro de lo que es la unidad temática número 3, que vemos todo lo que es gestión en mantenimiento, lo hemos señalado, ¿cierto? Vemos el RBM, el TPM, y ahora corresponde revisar particularmente en sus distintas etapas el RCM. También dentro de lo que es el desarrollo de los distintos temas, hacemos mención a la ISO 9000 que está relacionada, ¿cierto?, con lo que es la calidad de los procesos, la ISO 14000 que está relacionada con aspectos medioambientales, la ISO 55000 que tiene relación con gestión de activos, que ya en la unidad temática número 1, en la parte introductoria, hicimos una descripción de qué es lo que trata todo lo relacionado con gestión de activos, que básicamente lo que busca es la agregación de valor a los activos de la empresa, y que estos activos deben verse en todo lo que es el ciclo de vida del activo, entendiendo de lo que es su desarrollo, diseño, ¿cierto? Incorporación, construcción, montaje y hasta lo que es puesta en marcha en la etapa de lo que es la ingeniería de diseño y en la etapa de inversión del CAPEX, ¿ah? Entendiendo, ¿cierto?, que la gestión de activo también en su segunda etapa habla de toda la etapa de explotación del activo relacionado con las operaciones y el mantenimiento, ¿cierto?, y la búsqueda de métodos como el que estamos y vamos a desarrollar ahora, el RCM, para que el mantenimiento y las operaciones logren alcanzar los niveles de confiabilidad operacional y así también la integridad operacional que buscamos como resultado. Y también la ISO 31000, que es de una norma de gestión de riesgo y que se utiliza, ¿cierto?, particularmente en lo que es el mantenimiento, también como una metodología que a nosotros nos permite desarrollar tareas, desarrollar planificación y establecer también estrategias de mantenimiento a través de lo que la ISO 31000, focalizándose, ¿cierto?, en que los riesgos que pueden generar fallas en los equipos, haciendo la diferencia con el RBM, que aquí las probabilidades que se usan no son probabilidades del tipo estocástica, sino que son probabilidades con características relacionadas con frecuencia de falla. ¿Alguna consulta hasta acá, Martín, Felipe? Porque vamos a entrar de lleno, ¿cierto?, a lo que es el RCM. Hola, profe. Hola, Felipe. Hola, profe. ¿Alguna consulta, Felipe? No, yo no tengo ninguna consulta, profesor. Martín. No, ninguna consulta. Bien, dentro de lo que es el temario del RCM, señalando, ¿cierto?, que esta es una metodología que ha tenido dos impulsores. Una es Price House, que es una empresa inglesa, ¿ya?, que lo que aplica, ¿cierto?, o lo que denomina, ¿cierto?, es su metodología, el RCM Plus, ¿ya?, y que es una empresa inglesa que se dedica, ¿cierto?, a desarrollar estas aplicaciones y estas metodologías dentro de la industria. Y la otra, ¿cierto?, y es en la que basamos básicamente el desarrollo del curso, ¿ya?, tiene que ver con el RCM2, que es una aplicación que hace a través de una empresa argentina, ¿cierto?, John Mowbray, que actualmente este señor ya falleció, ¿ya?, que es el RCM2, que es mantenimiento basado en confiabilidad, y que tiene pequeñas diferencias con respecto a algunos pasos dentro de cada una de las metodologías. Señalarles, ¿cierto?, que a mí me correspondió trabajar con ambas empresas en Coelco, tanto con Price o Cruz House, como también con Mowbray, ¿ya? Con el caso de la empresa inglesa, lo que hicimos fue básicamente la aplicación
del RCM a todo lo que es Codelco Andina. Codelco Andina es una de las divisiones de Codelco, ubicada, ¿cierto?, al noreste de Santiago, en la comuna de Los Andes, ¿ya? En uno de los yacimientos aledaños también al yacimiento de Anglo América, ambos yacimientos que son de empresa, uno es del Estado de Chile y lo otro es de Anglo América, ¿ya? Pero ambos yacimientos son yacimientos, o digamos que ambas explotan el mismo yacimiento, ¿ya? Y están el caso de los Andes, en el caso de la Andina, su ingreso es por los Andes, básicamente por lo que es el camino internacional hacia lo que es Saladillo, entendiendo camino internacional, el camino Argentina, y el otro, el caso de la minera de Anglo América, ¿cierto? Su acceso es por el sector de Farellones en Santiago, ¿ya? Pero ambas explotan el mismo yacimiento y uno puede visualizar desde las dos operaciones cómo opera una y otra empresa. Son empresas vecinas que explotan el mismo yacimiento minero, ¿ya? A mí me correspondió aplicar todo con Woodhouse, ¿cierto? Aplicar todo lo relacionado con el mantenimiento basado en confiabilidad, aplicando el RCM Plus, en el caso del Codelco Andina, para luego, ¿cierto?, licitar la aplicación del RCM en todas las divisiones de Codelco, es decir, esto se aplicó en Chuquicamata, se aplicó en la división Salvador, y se aplicó también en la división El Teniente, ¿ya? Y que finalmente ambas metodologías, como para su aplicación, requieren, vamos a ver más adelante, de facilitadores y de utilizar documentos y conocimientos que están asociados a patentes, y ellos cobran un royalty producto de su aplicación. En Codelco lo que decidimos, ¿cierto?, es desarrollar una metodología propia, ¿ya?, y en la cual fundamentalmente lo que hicimos, ¿cierto?, fue una fusión de ambas metodologías y la denominamos como MCC, mantenimiento centrado en confiabilidad, ¿ya? Pero que en definitiva utiliza la metodología en los tres casos, que son muy similares, ¿ya? Y los principios en los cuales se basa son los mismos, ¿ya? Nosotros vamos a basarnos, ¿cierto? Y este es un libro que está disponible en la web. Y si ustedes están interesados y no lo encuentran, posteriormente me lo pueden solicitar, ya que yo lo tengo en digital, que es el mantenimiento centrado en confiabilidad, el RCM2 de John Mowbray, ¿ya? Habíamos señalado, ¿cierto?, que el temario que vamos a revisar es esta metodología de RCM, que básicamente se basa en lo que es el RCM2, que tiene dentro de sus elementos estructurales para su desarrollo, ¿cierto?, las 7 preguntas del RCM, que las revisamos con algún grado de detalle en la semana pasada. Vamos a establecer, ¿cierto?, qué es lo que son las funciones y los estándares de desempeño. Vamos a hablar de fallas funcionales, vamos a hablar de modos de falla, vamos a hablar de causas y consecuencias de las fallas, y también vamos a mencionar, ¿cierto?, porque ya lo analizamos con un mayor grado de detalle, el árbol de decisión, ¿ya? Hablamos, ¿cierto?, de que parte de la bibliografía y que yo les recomiendo que lo tengan a disposición como parte de la bibliografía, sobre todo si se van a trabajar en mantenimiento, es este libro de John Mowbray, que como les digo está disponible en la web, y si no lo encuentran, yo también lo tengo disponible y puedo compartirlo a través de algún drive, ¿ya? Dentro de lo que es esta metodología, básicamente su aplicación ya está dentro de lo que es el modelo de mantención en su etapa 3 para un proyecto del tipo brownfield, es decir, de un proyecto que está en operaciones, ¿ya? Yo el RCM lo apliqué, digamos, como parte de lo que es un modelo de mantenimiento, y en su etapa 3, para, en primer lugar, desarrollar todo lo relacionado con lo que es la jerarquización de equipos, ¿cierto?, y determinar su criticidad.
Y la jerarquización de equipo está muy relacionado con lo que hemos visto para determinar básicamente niveles de riesgo, determinar cuáles son las maquinarias, ¿cierto?, que tienen una mayor importancia desde el punto de vista del riesgo del negocio, y una vez que nosotros seleccionamos cuáles son las maquinarias y equipos más críticas, basados fundamentalmente en lo que es determinar la probabilidad de una falla del equipo por la consecuencia de falla de un equipo en el contexto operacional, nosotros hacemos la jerarquización, y en esa jerarquización posteriormente en aquellos equipos que resulten más críticos, nosotros nos vamos a la etapa 4 del modelo mantenimiento y hacemos todo lo que se llama el análisis de puntos débiles en equipos de alto impacto, es decir, en aquellos equipos que resultaron más críticos. Y cuando estamos hablando del análisis de puntos débiles, de lo que estamos hablando, ¿cierto?, es determinar los distintos modos de falla que puede tener un equipo y establecer, ¿cierto?, su análisis causal, ¿ya? Y son fallas a lo que es la función, determinar cuáles son los modos de falla en que se puede afectar las funciones que tiene el equipo, ¿ya? Y posteriormente hacer el análisis causal y determinar, ¿cierto?, cuáles son las acciones que yo debo tomar para poder superar ese tipo de fallas, de tal manera que una vez que yo hago este análisis que se denomina análisis FMECA, ¿cierto?, análisis FMEA, ¿ya? Yo con esos análisis me permito posteriormente hacer todo lo que es el diseño de los planes de mantenimiento y de recursos y establecer los recursos necesarios para llevar adelante esos planes de mantenimiento que me van a permitir mitigar los riesgos de falla. Esa es la lógica y es ahí donde se aplica, ¿cierto?, fundamentalmente el RCM en sus etapas 3 y 4 del modelo de mantenimiento y gestión de activos en los cuales nosotros basamos nuestro análisis. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es el RCM? Es un proceso, ¿cierto?, utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que el activo continúe cumpliendo sus funciones en su contexto operacional. ¿Mm? Es un proceso, ¿ya?, porque tiene distintas etapas, que tiene distintos objetivos, va alcanzando distintos objetivos, y va alcanzando, para llegar a su objetivo, ¿cierto?, va buscando también determinadas metas, como son, ¿cierto?, la identificación de equipos críticos, la identificación también de los modos de fallas más característicos y cuáles son las actividades que yo debo desarrollar para poder evitar que se desarrollen esos modos de falla a través de lo que es el diseño de tareas y actividades que están incorporadas dentro de lo que es un plan de mantenimiento. Todo aquello también dentro de lo que es el modelo de mantención y gestión de activos. Es una metodología que nos permite, ¿cierto?, desarrollar estrategias de mantenimiento, y cuando estamos hablando de desarrollar estrategias de mantenimiento es que yo estoy definiendo líneas de acción y algunos focos de acción también a objeto de contribuir con el logro y el alcance de los resultados de aquellas actividades que resulten fundamentales para alcanzar la integridad operacional en los resultados que yo busco de la empresa. Entonces, es una metodología para desarrollar planes de mantenimiento y que también me permiten, ¿cierto?, estructurar una estrategia de mantención alineada, ¿cierto?, con lo que es la estrategia de la empresa, entendiendo que el mantenimiento en sí no desarrolla estrategias, sino que el mantenimiento toma las prioridades de la empresa y establece lineamientos y actividades para lograr finalmente contribuir a los resultados de la empresa. ¿Cuál es la historia del RCM? La historia del RCM nace en los alrededores del año 1960, donde la industria de la aviación, ¿cierto?, particularmente
en lo relacionado con el Boeing 747, que son modelos de aviación, el DC-10 y el Lockheed 10-11, inducen a las aerolíneas a la conclusión que las filosofías de mantenimiento de ese entonces eran insostenibles, fundamentalmente porque eran estrategias de mantenimiento muy relacionadas con el mantenimiento fundamentalmente del tipo preventivo, y que esta filosofía del mantenimiento preventivo no permitía, ¿cierto?, y que se hacía a través de lo que son los overhaul, que son reparaciones mayores que se hacen pasada una cierta cantidad de horas de vuelo, y se hacían insostenibles fundamentalmente porque eran filosofías o tipos de mantenimiento que eran de un muy alto costo y que no resultaban, no daban resultados esperados desde el punto de vista de lo que es la seguridad y la confiabilidad operacional que uno busca ¿cierto?, siempre obtener en las naves aéreas. Entonces se formaron lo que se llamaron los Maintenance Steering Group, que son grupos de dirección de mantenimiento. Formó un grupo la Autoridad Federal de Aviación en Estados Unidos, y la industria de la aviación, básicamente la industria de aviación comercial, dieron lugar a la formación de estos Maintenance Steering Group, ¿ya?, que eran grupos de dirección del mantenimiento, para lo que es estudio del mantenimiento preventivo que se aplicaba por allá por los años 60. La conclusión de ambos grupos de análisis o de ambos grupos de dirección fue que las reparaciones mayores o estos overhauls que se hacían cada cierta cantidad de horas de vuelo de los aviones, estas reparaciones mayores en muchos casos tienen muy poco o ningún efecto sobre lo que es la confiabilidad operacional o la seguridad de las naves. Esos descubrimientos y otros formaron la base de los conocidos como Maintenance Steering Group número 1, el Maintenance Steering Group número 2, que fueron grupos de dirección o grupos de análisis de lo que era el mantenimiento de las naves aéreas, y posteriormente aparece el Maintenance Steering Group número 3, del cual derivaron, ¿cierto?, todo lo relacionado con lo que conocemos hoy como el RCM, el mantenimiento centrado en confiabilidad, donde el mantenimiento centrado en confiabilidad tiene como principal actividad desde el punto de vista del mantenimiento un tipo de mantenimiento de carácter predictivo, que es el que con el cual yo necesariamente, ¿cierto?, requiero para su aplicación el uso de estas herramientas NDT, ¿cierto?, que es el análisis de vibraciones, la termografía, las tintas penetrantes, las partículas magnéticas, y a través de las cuales yo puedo aplicar estas herramientas NDT y logro, ¿cierto?, determinar fallas potenciales, y con ello, ¿cierto?, me evito en una parte importante de los costos que tiene el mantenimiento predictivo, porque el mantenimiento predictivo interviene considerando, ¿cierto?, un uso determinado en cuanto a horas de vuelo y kilometraje. En este caso eran en los overhauls, las reparaciones mayores se hacían basado en una cierta cantidad de horas de vuelo, donde muchas veces se aplicaba el mantenimiento del tipo preventivo cíclico de reparación, donde yo saco un componente, ¿cierto?, y lo reemplazo por uno reparado para reparar el que estoy eliminando. Y si no encuentro una tarea cíclica de reparación, yo lo que hago es buscar una tarea cíclica de sustitución o de descarte programado, donde yo el repuesto o el componente lo saco, ¿cierto?, y lo descarto y lo reemplazo por uno nuevo. Entonces, la conclusión que llegaron, ¿cierto?, de estos grupos es que ese tipo de tareas de mantenimiento del tipo preventivo, lo que hacían, ¿cierto?, es que no aprovechaban bien la vida útil de los componentes o los repuestos, con lo cual, ¿cierto?, alcanzaban, teníamos un mayor costo relacionado con el mantenimiento del tipo preventivo, sin que necesariamente eso significara alcanzar una mayor
alcanzar una mayor confiabilidad operacional o una mayor seguridad para lo que eran las naves. Y adicionalmente nos encontrábamos una situación que al cambiar repuestos y componentes, ¿cierto? Y sustituirlos por componentes nuevos y reparados, nos enfrentábamos de nuevo a la condición relacionada con la mortalidad infantil, condición que tiene que ver, ¿cierto?, con la falla la falla en momentos tempranos de lo que es las operaciones de los componentes o los repuestos que están operando. ¿Se entiende hasta ahí, Felipe? Sí, profe. Estaba pensando, y un caso pensando en los aviones, un caso sería como los neumáticos en el tren de aterrizaje. Eso los tienen que ir cambiando como cíclicamente, se podría decir, ¿o no? O sea, si tú me dices los neumáticos, yo no los cambiaría por la vía de lo que es un mantenimiento preventivo, sino que básicamente el síntoma que yo estaría midiendo ahí son los niveles de desgaste que tiene el neumático. O sea, estaría haciendo una tarea del tipo predictiva, analizando, ¿cierto?, el nivel de desgaste que tiene el neumático a través de precisamente la medición de lo que es desgaste, Claro, que es lo que claro, debiera claro. hacer uno como mantenimiento predictivo también en los automóviles. Pero los automóviles, no, aunque uno eso lo hace porque está analizando, digamos, las horas de uso, pero adicionalmente lo que está revisando es cuál es el nivel de desgaste que tienen las ranuras de los neumáticos en los automóviles, y en los aviones debiéramos aplicar técnicas similares. Claro, ya, comprendo. ¿Ya? Pero el caso, ¿cierto?, es que estos Maintain Steering Group, que son grupos de estudio, grupos de análisis y que se transforman en grupos de dirección empresarial, ¿ya? Lo que descubrieron es que el mantenimiento que se aplicaba hasta esa fecha, que era mantenimiento del tipo preventivo, de cambiar, de intervenir los aviones y cambiar componentes y repuestos, dada una cierta cantidad de horas de vuelo, agravaba fuertemente lo que eran los costos sin obtener resultados desde el punto de vista de lo que es la confiabilidad operacional y desde el punto de vista de lo que es la seguridad. Y es más, el cambio de componentes, ¿cierto?, nos lleva a que aparezca nuevamente lo que son las fallas infantiles, que son las fallas a las pocas horas de uso de un componente. ¿Ya? ¿Te queda claro, Felipe? Sí, 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 sí. Igual eso de estar cambiando como muy repetitivamente los componentes puede traer que hayan problemas de instalación y cosas así, pues por eso sean tan tempranamente, ¿no? ¿A eso se O sea, refiere el niño? lo que se hace y que es una técnica que se aplica mucho en los equipos todavía, es el overholear un sistema que pasado una cierta cantidad de horas de uso, unos kilómetros de uso, tú pescas, o sea, en los motores de los automóviles o en los motores de los equipos rodantes, en las operaciones donde ocupan equipos rodantes, ¿cierto? Los motores son cambiados cada 5.000 horas en el caso de la minería. ¿Ya? A los 5.000 horas tú sacas un motor y lo overholeas. Le haces cambio de componente, cambios de cigüeñal, cambios de ejes de leva, todos los elementos de desgaste que pudieran estar presentes. ¿Ya? Y esa es una técnica que era muy aplicada en la aviación, pero lo que se observó, ¿cierto?, que esa técnica era antieconómica y no contribuía mayormente a lo que era la integridad operacional y a lo que era la seguridad de los aviones. Más que nada, ¿cierto?, se generaban altos costos, producto que yo no utilizaba toda la vida útil de los componentes, y adicionalmente tenía la dificultad que en la medida de que yo hago cambios de componentes, ya sea por nuevos o reparados, reinicio nuevamente lo que es la mortalidad infantil de los componentes, es decir, que los componentes tengan fallas tempranas. ¿Ya? Ok, ok. Entonces, ¿qué descubrieron las líneas aéreas? Los análisis estadísticos demostraron que en la mayoría de los casos, que cuando cambiaran
las fechas de las mantenciones mayores, esto no tenía ningún efecto en la seguridad o confiabilidad de las naves, que era lo que estábamos hablando. Altos costos de mantención para muy poco beneficio, y los altos costos de mantención era producto que se teníamos que cambiar componentes, ¿cierto? Y eran intervenciones mayores de grandes recursos también de mano de obra, herramientas e insumos para pocos beneficios. Y que estas mantenciones mayores, es decir, esto de volver al equipo a su estado original, reintroduce, ¿cierto?, lo que es la mortalidad infantil y pierde considerable vida útil del componente. ¿Ok? Las preguntas del RCM, que fueron las que revisamos, ¿cierto?, en clases pasadas, son 7. La primera de ellas es cuáles son las funciones y estándares de desempeño en el actual contexto operacional. O sea, yo tengo que, normalmente, cuando voy a hacer un análisis de RCM, es importante desarrollar, ¿cierto?, los diagramas de entrada, función, salida, que es parte de lo que hicieron ustedes en la primera tarea, y también los diagramas de proceso, de tal manera de determinar para cada una de las unidades de proceso por separado, ¿cierto?, cuáles son las funciones que debe cumplir esta unidad, ya sea funciones del tipo primaria, y cuáles son las funciones también del tipo secundaria, y los estándares de desempeño, ¿cierto?, que son los que se definen a objeto de alcanzar los resultados en su actual contexto operacional. Aquí es importante, ¿cierto?, entender y definir claramente cuáles son las funciones, cuáles son los estándares de desempeño que se le exigen a esas funciones, ¿ah? Y cuál es el contexto operacional donde se están desenvolviendo estos equipos. La segunda pregunta que se hace es de qué manera puede fallar en realizar sus funciones. O sea, si yo exijo para la función principal, ¿cierto?, que tenga una cierta capacidad de producción, es decir, una cantidad de toneladas por hora, o una cantidad de kilómetros recorridos, o una cantidad de productos por hora, que es la capacidad productiva, ¿cierto?, que yo le estoy exigiendo, yo tengo que tener claramente definido cuál es esa capacidad productiva, ¿cierto? Tengo que definir también cuáles son los aspectos relacionados con la calidad que le estoy exigiendo al producto o servicio, y muchas veces también dentro de los parámetros operacionales está lo relacionado con los costos unitarios, es decir, los costos por unidad producida, los costos por tonelada, los costos por los costos por kilómetro recorrido, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera puede fallar en realizar sus funciones? En que no se cumpla alguno de esos parámetros de desempeño que yo necesito para alcanzar mis resultados, ¿ya? Otro parámetro de desempeño que normalmente se le exige a los equipos es que sean capaces de operar con sus estándares de desempeño en ese contexto operacional un tiempo determinado de horas, de tal manera que ese tiempo determinado de horas, que en definitiva lo que se habla es del tiempo, el MTBF, el tiempo medio entre fallas, para que pueda cumplir, ¿cierto?, con la capacidad productiva diaria, semanal o mensual que yo ando buscando dentro de mis resultados, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo tengo una cantidad de toneladas por hora, pero yo también tengo que tener el sistema funcionando una cantidad de horas para poder producir la cantidad de productos o servicios que yo ando buscando. Entonces, ¿de qué manera puede fallar en realizar sus funciones? Que el equipo empieza a fallar desde el punto de vista de su velocidad, potencia, y no tenga yo los niveles de la capacidad productiva que ando buscando, que no tenga el nivel de calidad, no cumpla, ¿cierto?, el tiempo medio entre falla que yo requiero, o que no cumpla los costos operacionales. De esa manera puede fallar un equipo o sistema. En el caso, ¿cierto?, de las funciones primarias, yo lo que busco normalmente es que, si estamos hablando de una función del tipo secundaria, yo qué es lo que busco, ¿cierto?, que el sistema me cumpla desde el punto de vista de lo que es la seguridad, es decir, de los índices de frecuencia de accidentes, o me cumpla desde el punto de vista de los índices de gravedad, es decir, cuánto es la cantidad de accidentes graves que yo puedo tener, ¿cierto?,
fatales o con consecuencias graves dentro de una empresa, o desde el punto de vista ambiental, yo lo que busco, ¿cierto?, es que mis procesos emitan una cantidad de riles, una cantidad de residuos líquidos, residuos sólidos o residuos gaseosos que estén de acuerdo a las normas, ¿cierto? Y que una falla funcional para estas funciones secundarias es que no estén cumpliendo, ¿cierto?, lo que se tiene establecido en las especificaciones técnicas iniciales. Una vez que yo identifico, ¿cierto?, cuáles son de qué manera puede fallar el activo en sus funciones, busco qué causa el modo de falla, ¿cierto? El modo de falla puede ser producido por algún tipo de desgaste, por algún desalineamiento, por algún desbalanceo, por algún problema del tipo operacional, se puede producir por agrietamiento, por oxidación, que me pueden llevar, ¿cierto?, a lo que es una falla en las funciones que yo le estoy exigiendo al activo. Entonces, en la etapa 3, básicamente tengo que buscar esos modos de falla y determinar cuál es la causa básica, ¿ya?, que está generando ese modo de falla, de tal manera de que yo en mis acciones de mitigación lo que busque, ¿cierto?, son tareas que evitan que se produzca el modo de falla que me va a generar una falla en lo que es las funciones que yo requiero, ¿cierto?, y que definí en mis preguntas número 1. Entonces, una vez que yo hago este análisis causal, también es sumamente importante que me haga la pregunta, ¿qué sucede cuando la falla ocurre? Es decir, ¿qué es lo que ocurre si falla, ¿cierto?, el activo en su capacidad productiva? Es decir, si disminuyen las toneladas por hora o disminuye los litros por minuto que yo ando buscando. Eso puede traerme consecuencias del tipo económica, me puede traer consecuencias del punto de vista ambiental, me puede traer consecuencias del punto de vista de que yo voy a tener mayores emisiones de gases, no voy a poder captar, ¿cierto?, los gases y poder tratarlos de tal manera que no salgan al medio ambiente. Entonces, yo tengo que identificar qué sucede cuando la falla ocurre. O sea, si la falla ocurre, ¿cierto?, yo tengo que identificar si es una falla, voy a tener una falla funcional asociada, ¿cierto?, a la producción, o si es una falla funcional asociada a algún aspecto medioambiental, si es una falla funcional que me va a afectar desde el punto de vista de la seguridad, e inclusive, ¿cierto?, parte de las funciones secundarias que tienen los activos está relacionada con lo que es la apariencia del activo. Entonces, una falla funcional pudiera afectarme, ¿cierto?, la apariencia del activo, es decir, yo puedo tener una falla funcional en una línea de pintura automotriz que me falle desde el punto de vista de las especificaciones técnicas de color o el tipo de pintura o la aplicación de la pintura que yo estoy desarrollando, ¿cierto?, para lo que es la apariencia de un automóvil. Luego, ¿cierto?, una vez que yo identifico qué sucede cuando la falla ocurre, la etapa siguiente es de qué forma afecta la falla, es decir, cuál es la consecuencia de la falla, ¿ya? Y esta es la parte importante que se preocupa el RCM, de evitar, ¿cierto?, las consecuencias de las fallas. ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden ser, como te señalaba inicialmente, consecuencias del tipo económica, consecuencias que afecten a las personas, es decir, pueden afectar la seguridad o la salud de las personas, consecuencias que pueden ser del punto de vista medioambiental o a la sustentabilidad, o otras consecuencias que pueden ser del tipo estratégica, consecuencias del tipo, eh, legal, o consecuencias desde el punto de vista de lo que es el prestigio de la empresa. Todas estas consecuencias afectan, ¿cierto?, lo que es el negocio, ¿ya? Y yo la criticidad de esta falla, ¿cierto?, y la criticidad está evaluada, ¿cierto?, básicamente
asociada a lo que es el riesgo de esta falla, y yo lo que hago, ¿cierto? Normalmente es, en la evaluación de riesgo, es determinar cuál es la probabilidad de que esta falla ocurra por las consecuencias que tiene esta falla. Y de esa manera, ¿cierto? La etapa siguiente es poder determinar, ¿cierto?, cuáles son las actividades de mitigación que yo puedo desarrollar para esa consecuencia que tiene la falla que hemos determinado, que hemos estudiado, ¿ya? Y ya en la pregunta número 6 aparecen, ¿cierto?, básicamente, y producto del estudio que hacemos de las consecuencias de la falla, la pregunta número 6 nos pregunta qué puede hacerse para predecir, o sea, qué herramienta predictiva yo puedo utilizar para poder anticiparme a las fallas, es decir, si yo puedo predecir o prevenir la falla. Y cuando vimos, ¿cierto?, el árbol de decisión, nos dimos cuenta cómo hacemos, ¿cierto?, para predecir hasta a través de estas herramientas NDT que hemos hablado, del análisis de vibraciones, ¿cierto? Y buscar si existen ese tipo de herramientas para determinar fallas potenciales, o en definitiva, si yo tengo si no tengo una herramienta del tipo predictiva, es decir, una herramienta de mantenimiento a condición, yo lo que hago es buscar si tengo tareas del tipo preventiva, que pueden ser cíclicas de reparación o cíclicas de sustitución. Y la pregunta 7, relacionada con la anterior, nos pregunta ¿qué puede hacerse si acaso una tarea proactiva no puede ser encontrada? Es decir, si yo no encuentro una tarea del tipo predictiva o una tarea del tipo preventiva. ¿Ya? Esas son las 7 preguntas clásicas del RCM y que hay que aprender a aplicarlas, y hay que aprender, ¿cierto?, qué es lo que se busca con cada una de ellas para, de alguna manera, ir estableciendo las distintas etapas de manera clara, e ir superando estas distintas etapas de tal manera que nosotros lleguemos a establecer un plan de mantenimiento y establecer dentro de este plan las tareas de mantenimiento que nos van a permitir evitar los riesgos y con ello las consecuencias que tienen las fallas. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí, Felipe? Profesor. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los pasos, ¿cierto?, que tiene este proceso de RCM? Primero, ¿cierto?, una rigurosa planificación y programación. Es decir, nosotros tenemos que planificar cuáles son las actividades que vamos a someter a este análisis y por qué vamos a someter estas actividades a este análisis. Normalmente, ¿cierto?, nos focalizamos en aquellas actividades que son críticas, ¿ya?, y que pueden significarnos consecuencias graves para lo que es el negocio. Luego de que definimos, luego de esta planificación y rigurosa programación, significa que tenemos que definir claramente las fechas donde vamos a ir desarrollando las actividades y cuáles son los recursos humanos y materiales que vamos a requerir para llevar adelante este proceso de RCM. Tenemos que también, en segundo término, definir los activos. Y los activos normalmente, como señalaba en lo anterior, ¿cierto?, son aquellos activos que son más críticos para el proceso industrial que estemos analizando. La definición de los recursos, tanto humanos como materiales, para llevar adelante este proceso. ¿Por qué? Porque normalmente el RCM se desarrolla de manera participativa, que requiere la participación de varios integrantes de la organización que tienen distintas competencias para llevar adelante este proceso de análisis RCM. Si existe necesidad de CAPEX, tenemos que definir, ¿cierto?, el proceso por el cual se va a llevar adelante esta necesidad de CAPEX. Cuando estamos hablando de necesidad de CAPEX, estamos hablando, ¿cierto?, la necesidad de desarrollar algún tipo de proyecto de inversión a objeto de poder establecer actividades que pudieran realmente permitir que el mantenimiento se desarrolle de una manera predictiva o preventiva, ¿ya? Pero nosotros tenemos que identificar, ¿cierto?,
frente a alguna falla, y yo no encuentro una tarea del tipo predictiva o una tarea preventiva y esta falla esté afectando, pudiera afectar alguno de los factores del HSEC, yo necesariamente tengo que hacer alguna tarea de rediseño. Y esa tarea de rediseño, ¿qué es lo que requiere? Requiere de desarrollo, requiere de ingeniería, requiere muchas veces de construcción, requiere de montaje, requiere de un presupuesto de inversión que es el costos de inversiones. Y por lo tanto debo dejarlo claramente definido en cuanto al proceso, cómo se van a desarrollar y quiénes son los responsables. Y tengo que también asegurar dentro de lo que es el proceso del RCM el contexto operacional. Recordar, ¿cierto?, que el contexto operacional nosotros para poder establecerlo claramente, normalmente hacemos uso de lo que son las CIM, o sea, establecemos qué tipo de maquinarias son las que vamos a analizar, ¿cierto? Y cuáles son los procesos, dónde están insertos estos procesos desde el punto de vista medioambiental, cuáles son las personas, es decir, la mano de obra que lo vas a operar, cuáles son los tipos de materiales, tanto en la operación como en la construcción los procesos de CAPEX que se van a llevar adelante. También definir claramente cuáles son los métodos y cuáles son las distintas medidas o mediciones que yo desarrollo para poder establecer claramente este contexto operacional. Y sexto, una adecuada definición de los grupos de análisis, entendiendo, ¿cierto?, que esta es una actividad participativa donde deben participar gente de las operaciones, gente de mantenimiento, gente de abastecimiento que están relacionados con lo que son repuestos y materiales que se entregan al proceso, y también la participación de algunos proveedores internos en conjunto, ¿cierto?, con lo que se llama y que lo otorgan las empresas que contribuyen, ¿cierto?, a lo que es el desarrollo de estos proyectos, como yo les mencionaba, Woodhouse o el otro proveedor de servicios de RCM, ¿cierto? Y para lo cual, ¿cierto?, normalmente ellos incorporan personal que contribuye a lo que es la facilitación para el desarrollo de este proceso RCM, que son los que de alguna manera dominan estas técnicas y van contribuyendo, ¿cierto?, a lo que es la facilitación del desarrollo de las diferentes etapas que se tienen que llevar adelante. Por ejemplo, ¿cierto?, la guía para poder hacer la pregunta de cuáles son las funciones en su contexto operacional y cuáles son los parámetros de desempeño en ese contexto operacional. Él nos va guiando, ¿cierto?, nos va señalando, oye, cómo yo puedo ir identificando las distintas funciones en esos parámetros. Y es aquí donde aparece, ¿cierto?, los equipos en análisis, que el facilitador, que normalmente es de alguna empresa externa, la gente de producción, donde aparece un operador de producción y un ingeniero de producción, gente de ingeniería, ¿cierto?, que aparecen los ingenieros de operaciones, los ingenieros de mantenimiento, operadores del activo, ¿cierto?, gente que tiene relación con la operación del activo, mantenedores del activo, ¿cierto?, que es la gente de mantenimiento, aparecen especialistas externos, normalmente son proveedores de equipo, que ellos conocen, ¿cierto?, cómo funciona el equipo, cuáles son las fallas que ha tenido el equipo en todo su historial e incluso dentro de otras operaciones que tienen características similares, ¿cierto? Y ellos van contribuyendo con el conocimiento de sus activos y la experiencia que han tenido en otras operaciones para lo que es el desarrollo de este RCM. Los resultados que se obtienen normalmente son planes de mantenimiento, procedimientos operacionales que muchas veces, ¿cierto?, los procedimientos operacionales pueden conspirar contra lo que es el buen desempeño, ¿cierto?, y contra lo que es la vida útil del activo. Por lo tanto, se entregan también procedimientos operacionales de tal manera que la operación sea adecuada
y contribuya, ¿cierto?, a lo que es la agregación de valor y contribuya también a lo que es el ciclo de vida del activo. También se incorporan dentro de los resultados listados de cambio del punto de vista metodológico, procedimental, de mediciones y otros de operaciones y tareas también de mantenimiento. Se incorporan también nuevos diseños, se incorporan nuevas tecnologías y nuevas prácticas operacionales. Luego de lo que es el resultado, en el seguimiento se hace por la vía de auditoría y también el control, ¿cierto?, de las implementaciones de las distintas recomendaciones desde el punto de vista del mantenimiento, de los procedimientos operacionales o de los cambios que se hayan recomendado. La pregunta número 1, ¿cierto? ¿Cuál es son las funciones del activo y sus estándares de desempeño del activo en su actual contexto operacional? ¿Ya? Es necesario definir, que ya lo hemos definido, ¿cierto?, durante el desarrollo de esta presentación, cuáles son las funciones primarias, y que las funciones primarias fundamentalmente lo que buscan es describir por qué el activo fue adquirido en primer lugar, ¿ya? Y esto podría incluir factores como los niveles de producción que yo busco, la calidad, la capacidad o también servicio técnico. También es necesario poder identificar, ¿cierto?, que es parte de las funciones a las cuales yo me tengo que también identificar cuáles son las funciones secundarias. ¿Qué es lo que se dice acá? Que la mayoría de los activos se espera que den más de lo que entrega su función primaria, es decir, yo espero que el activo me entregue más allá que la producción, la calidad, la capacidad o el servicio técnico, sino que uno normalmente como usuario tiene expectativas con respecto a que la máquina sea segura, que la máquina tenga los sistemas de control necesarios para poder cumplir con los estándares de desempeño que anda buscando, que la máquina también tenga restricciones de tal manera de que esas funciones de restricción me permiten no sobrepasar estándares de desempeño que pudieran dañar al equipo o a las personas. Se espera también que estos equipos tengan sistemas de protección, que son sistemas que a mí me permiten, ¿cierto?, no sobrepasar también ciertos estándares de desempeño que me pudieran llevar a lo que es un daño, un daño al equipo, es decir, que los niveles de contaminación de aceite o los niveles, las temperaturas de motor son algunos elementos de protección que se colocan, ¿cierto?, en los sistemas, válvulas de control de presión, entre otras, ¿ya?, a objeto de poder proteger el equipo, el cumplimiento de aspectos medioambientales e incluso lo que señalábamos, ¿cierto?, cuando hablábamos de las pinturas de los autos, la apariencia, es decir, las funciones secundarias también se preocupan de lo que es la apariencia de los equipos. Normalmente son menos obvias, pero en muchos casos las fallas podrían tener consecuencias incluso más serias que una falla, ¿cierto?, de la función primaria. Y es el ejemplo que yo les he dado de manera continua de qué pasa con las plantas de tratamiento, las plantas de tratamiento de ácido, ¿cierto?, que tienen las fundiciones y refinería, donde las funciones principales deberían ser fundir y refinar, pero la planta más crítica pasa a ser la planta de ácido, donde la planta de ácido, que si bien produce ácido, los produce a partir de captar los gases que se generan, ¿cierto?, en la fundición y lograr transformar esos gases, que son gases tóxicos que van a afectar al medio ambiente, en ácido sulfúrico, ¿ya? Una falla de esa planta de ácido significa de que yo voy a contaminar el medio ambiente y por lo tanto voy a sobrepasar leyes ambientales y por lo tanto tengo el riesgo, ¿cierto?, de que la autoridad me infraccione
o que la autoridad netamente me quite lo que es la licencia para operar. O sea, voy a tener riesgos elevados para lo que es el negocio, ¿ya? Por lo tanto, las funciones secundarias muchas veces pasan a ser más importantes que la función primaria. Dentro de el tema de lo que son las funciones, los elementos de protección, que son parte de las funciones secundarias, son aquellos dispositivos instalados para proteger el activo, el personal o ambos, ¿no? Son las válvulas liberadores de presión, las paradas de emergencia, alarmas visuales y alarmas audibles. Los dispositivos de protección pueden reducir la necesidad de mantenimiento de los activos protegidos. Sin embargo, el dispositivo, ¿cierto?, de protección también tiene que ser mantenido, es decir, las válvulas, las paradas de emergencia, las alarmas visuales tienen que ser mantenidas. Y muchas veces las fallas de estos elementos no resultan obvias, una falla, ¿cierto?, para los operadores. Por lo tanto, muchas veces, ¿cierto?, si yo no tengo y no puedo determinar una actividad del tipo predictiva o preventiva para estos sistemas, yo lo que hago es definir una actividad de búsqueda de fallas, es decir, lo que hago es hacer pruebas de generar en los programas de mantenimiento pruebas de válvulas, pruebas de paradas de emergencia y pruebas de alarmas visuales y audibles, de tal manera que cuando tengan que actuar estén en condiciones y preparadas para poder actuar. ¿Se entiende hasta ahí, Felipe? Sí, profe. ¿Ya? Lo otro que tenemos son las funciones menores o superfluas, que son aquellos componentes o conjuntos que están instalados en un sistema o proceso, el cual nos sirve muchas veces a la función original primaria, pero que de fallar podrían afectar al sistema o proceso, ¿ya? Eso muchas veces son algunos sensores que llevan los equipos, sobre todo en los automóviles. Nosotros vemos que hay muchos automóviles, sobre todo los de alta gama, que tienen una gran cantidad de sensores, que no sirven muchas veces para la función primaria, pero que de fallar estos sensores, ¿cierto? Podrían generar alguna complicación para lo que es la función primaria. Es decir, muchas veces en los automóviles, ¿cierto?, yo tengo sensores que me indican si tengo puesto o no puesto el cinturón de seguridad. Y que muchas veces, ¿cierto?, si yo no me coloco, el sensor opera, ¿ya?, que si bien pudiese ser que no afecta a la función primaria, sí yo podría tener problemas desde el punto de vista de que si el sensor continúa emitiendo un ruido, va a ser molesto para lo que es va a ser molesto, ¿cierto?, para lo que es la conducción y genera toda una dificultad para lo que es la función primaria. Ahora, normalmente es recomendable que estos se eliminen, estos ítems superfluos, si acaso fuese de costo efectivo hacerlo. Evidentemente, los cinturones de seguridad yo no los puedo eliminar y mucho menos sus sensores de alarma. ¿Por qué? Porque me voy a encontrar con una situación que ante el no uso de los cinturones de seguridad, yo voy a ser también infraccionado, es decir, no voy a estar cumpliendo las normas que yo debo cumplir para poder conducir y transportarme, ¿cierto?, con un automóvil o un vehículo, un equipo móvil. ¿Consultas hasta ahí, Felipe? No, profesor. O sea, Bien. estaba pensando en el tema de lo último de los superfluos. ¿Ya? O sea, si en el automóvil no lo dejamos, en el sentido de que sacamos el sensor, eso ahí nos afectaría directamente por la seguridad, en este caso, del conductor. Por eso que uno tiene que hacer un análisis costo-beneficio. O sea, si no te afecta en nada importante, evidentemente yo podría sacarlo. Si resulta de costo-beneficio, ¿cierto?, adecuado, sacarlo. Es decir, no te va a afectar en seguridad, no te afecta en protección, no afecta las funciones primarias. Evidentemente, si no sirve y resulta económico eliminarlo, yo lo elimino. Por ejemplo, que no es el caso que sea un sensor, pero normalmente algunos de los vehículos, ¿qué
¿qué es lo que traen? Traen algunos elementos como son algunos monederos, ¿cierto? Que muchas veces más que ayudar son un estorbo para los movimientos que uno hace en el automóvil. Entonces, si tú me dices qué significa eliminarlos o sacarlos, no significa nada. Pudiera alguien molestarle a lo mejor en lo estético, pero al que no le molesta, lo retira nomás. Pudiera pasar eso en algún tipo de sensor que no pudiera tener ninguna implicancia, ¿cierto? Y que sí el que esté presente te genera molestia. Pero uno tiene que hacer el análisis y la evaluación respectiva. ¿Alguna otra pregunta, Felipe? No, ninguna, profesor. Estamos en la hora, por lo tanto, nos estamos viendo la próxima semana, donde vamos a revisar ya el RCM en la parte 2, donde vamos a ver algunos ejemplos de aplicación y vamos a ver, digamos, cómo también las otras 6 preguntas del RCM que nos quedan pendientes, con ejemplos respectivos. ¿Ok? Bien, Felipe, nos estamos viendo la próxima semana. La próxima semana se entrega la tarea 2. ¿Perdón? Para la próxima semana está agendada la entrega de la tarea 2, ¿o me equivoco, profesor? Lo voy a confirmar durante la semana. No he visto yo cómo está, si está en el calendario la entrega, es probablemente que sea así. Ya, aquí lo tengo anotado, por eso le preguntaba. Ya. Era para confirmar. Yo lo voy a confirmar ahora y lo voy a comunicar vía WhatsApp o en el aula. Ok, profesor, muchas ¿Ya? gracias. ¿Listo? Bien. ¿Estés Hasta luego. bien? Chao.